Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida. Como todos los martes y jueves en Galáctica Digital, Radio y Televisión Iberoamérica presentamos Mundo Paranormal, los enigmas, la realidad de estos tiempos, con el doctor Antonio Las Heras, por supuesto a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Antonio? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Lo mismo, Pedro, lo mismo. Bueno, para hoy tenemos un tema que la audiencia nos ha pedido en varias ocasiones, sobre todo por algo que dijimos 2 semanas atrás. El famoso enigma, ¿no? El enigma y los misterios del famosísimo Triángulo de las Bermudas. ¿Qué tema, no? La desaparición de barcos, de aeronaves, mágicamente... De tripulaciones de barcos, ¿no?, que aparecieron a la deriva y la tripulación completa desapareció. Como que existiría ahí un Aladino, ¿viste? Del mar, ¿viste? Del área de las Bermudas, ¿no? Que frota la lámpara y de pronto, ¡bam!, desaparece todo lo que está alrededor. Sí. Bueno, el Triángulo de las Bermudas es una figura imaginaria que tiene como vértice la península de la Florida, las Bahamas, Bermudas y Puerto Rico. Ahora, estos días se ha vuelto sobre el tema a raíz de algo que curiosamente, ya empiezo a señalar ironías, curiosamente es algo muy delicado, porque es la desaparición de un barco que ha ocurrido ahora, hace pocas semanas, y que no se ha encontrado ni siquiera un salvavidas flotando. No hay ningún rastro por ningún lado, ¿no? Eso es lo llamativo, Y no se habló más del asunto. Esto ocurrió el 29 de diciembre pasado, hace menos de un mes. Una embarcación con 20 personas a bordo que sale desde la isla de Bimini. La isla de Bimini está en el archipiélago atlántico de las Bahamas, es decir, justamente uno de los vértices del triángulo. Un lugar paradisíaco, para que la gente sepa, es uno de los lugares más maravillosos donde hay las mayores inversiones justamente de los poderosos del mundo, ¿no? De alguna manera, en parte. Bueno, además es pleno Caribe, es verano todo el año. Bueno, ¿cómo se van desarrollando de pronto estos temas que generan tanta inquietud, Antonio, a la gente, no? Sí, por un lado inquietud para algunos como nosotros, pero vamos a ver ahora que para las autoridades norteamericanas, no se habló más del asunto. Quiero contar bien cómo fue la cosa. A ver, decime. El 29 de diciembre, hace menos de un mes, como digo, desde la isla de Bimini, ahí en ese paradisíaco archipiélago de Bahamas, como recién señalaba Pedro, clima perfecto, el barco sale con 20 personas a bordo, tendría que haber llegado en momento determinado a un puerto de la península de la Florida. Desaparece. Es un barco de 9 metros de eslora. No es un barco grande, pero tampoco es pequeño, 9 metros de eslora. Lo curioso que dicen, viste, que no dieron ninguna alerta, ningún SOS, se recibió en ningún área, digamos, a la redonda del lugar donde ellos estaban supuestamente navegando. Vos fijate que estamos hablando no del 29 de diciembre de 1894. De ahora, estamos hablando del 29 de diciembre del año 2020 que acaba de concluir. Si vos tenés un barco con 20 personas a bordo, de 9 metros de eslora, que está navegando con las aguas tranquilas, el primer problema que hay, es evidente que enseguida hay un pedido de auxilio, pero no hay ninguna duda. No hubo. No existió. Buena observación, no hubo. Así que parecía que todo estaba normal. Cuando el barco no llega a destino, a la hora prefijada, pasa 1 hora, 2, 6, bueno, inmediatamente se llama la Guardia Costera, se hace una búsqueda que duró 3 días. En esos 3 días hay que señalar que se recorrió, yo tengo el dato exacto, a ver, lo voy a buscar, en esos 3 días se recorrieron un poco más de 3 días, fueron 84 horas de búsqueda, recorrieron 44.000 kilómetros cuadrados, un trabajo de la Guardia Costera estadounidense,
otros barcos y aviones que ayudaron, la misma Guardia Costera estadounidense usó sus propios barcos, aviones, radares, nada. O sea que el rastrillaje en la búsqueda fue impresionante por esta cantidad de kilómetros y kilómetros cuadrados que se estuvieron prácticamente verificando. Sí, al pasar las 84 horas, la Guardia Costera dijo, señores, no tenemos nada más que hacer, aquí no hemos encontrado ni un chaleco salvavidas flotando. Ahora, empecé a investigar esto, sobre todo cuando vi que pasaban los días, entramos en enero de 2021 y no había más noticias, no salió ni 4 líneas, ni siquiera en un diario de Estados Unidos diciendo no sabemos qué pasó. Entonces dije, pero ¿qué recorrido hizo este barco? Que es lo que no están diciendo. ¿Qué recorrido, o tendría que haber hecho, desde donde salió en Bimini hasta al puerto que tenía que llegar? Porque uno puede pensar que era un viaje, no sé, de 500 kilómetros. Era un viaje casi como hacer la ciudad de Buenos Aires un poquito más lejos que Chascomús. Era un viaje, si se hubiera completado, era un viaje por mar de solamente 128 kilómetros. Un viajecito de nada. De nada, claro. Y en menos de esos 128 kilómetros, porque no llegó al otro puerto, así que hizo menos, en zonas bastante seguras, el barco se volatilizó. Claro, porque hay que aclararle a los oyentes y televidentes que no es una zona de mar que está generalmente tormentoso, que hay altas olas, es una zona bastante tranquila, ese sector de las Bahamas, a no ser que haya algún tipo de tormentas como suelen haber, pero no es habitual que eso acontezca, ¿no? Sí. Y lo interesante es que además tenemos los registros climáticos, que eso sí lo difundió la Guardia Costera estadounidense, pues cielo despejado, aguas tranquilas. Es decir, vuelvo a señalarlo y subrayarlo. No se entiende la desaparición así tan espontánea y que se fumó, como se fumó, exacto. Se fumó porque vamos a fantasear un poquito y vamos a decir, bueno, pero se acercó un barco pirata que se lo llevó. Bueno, pero mientras el barco pirata se acerca, ataca y demás, uno toma el radio y pide auxilio. Claro. Bueno, podrían haberse escuchado algún pedido de auxilio que se cortó, nada. Nada de nada. Así como salieron, lo más bien desaparecieron herméticamente. Y esto es lo que ha hecho famoso a esa zona del Triángulo de las Bermudas. Ahora, fíjate que en otras ocasiones hay barcos que han aparecido después de a la deriva tiempo, y desaparecieron la tripulación y los pasajeros desaparecieron. Y no estoy hablando de barquitos de 6 metros de lora, estoy hablando de barcos realmente importantes. Esto es lo que ha hecho famoso al lugar. ¿Cómo explicar este tipo de cosas? Como que dejan una señal, tal vez, o sea, enigmáticamente se puede hablar de que puede haber, digamos, algún tipo de abducción o algún sistema que les permite de pronto a las personas desplazarse o tomar justamente a los integrantes, en este caso de los barcos o de las aeronaves, y devolver, por lo menos como se ha visto en varias oportunidades en el caso de los barcos, tremendas embarcaciones que aparecen después de manera fantasma, sin tripulación, como vos claramente lo decías, ¿no? Y que realmente no hay señales de ataque o de agresiones violentas dentro del lugar, que fue una de las últimas investigaciones que hicieron varios organismos internacionales, ¿no? Sí, ahora vamos a ver, pero quería dar otros ejemplos. Pongamos el caso ya que estamos hablando de barcos que desaparecen, 2 barcos que desaparecieron, uno, ahora voy a dar bien los datos, pero uno a fines de 1976, el otro comienzos de 1977. Es decir, en menos de 6 meses desaparecieron, estoy hablando, insisto, a 1976, 1977, ya había radares, ya había comunicación inalámbrica segura, etcétera. Bueno, el 24 de octubre de 1976, aquí ya voy a hablar de un flor de barco. Desaparece el carguero panameño de 15.000 toneladas,
15.000 toneladas, que llevaba el nombre de Silvia Osa. El nombre completo era Silvia L. Osa. Sí, que es como una mini ciudad flotante, para que tengan una idea, ¿no? Imagínense ustedes, 15.000 toneladas, un carguero de bandera panameña, lo cual, si era de bandera panameña, puede haber sido de cualquier empresa de cualquier parte del mundo. Sabemos que en esa época se usaba mucho la bandera panameña porque no pagaba impuestos. Bueno, en la misma zona, aguas del Mar Caribe, durante días en que el cielo se mantuvo claro, la visibilidad inmejorable, las aguas tranquilas. Desapareció sin que mediara una señal de auxilio. Tras una semana de búsqueda, vuelvo a decir, desapareció el 24 de octubre de 1976. Tras una semana de búsqueda, algo apareció. Un bote salvavidas vacío. Nada más. En esa misma época, el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos hizo una comunicación oficial casi irónica, porque ante las preguntas de los periodistas, el vocero del Servicio de Guardacostas norteamericano dijo, vea, no es fácil perder un barco de 180 metros de largo, casi 2 cuadras de largo, en un día de mar calma y con visibilidad perfecta. Aparte, lo llamativo fue que los sistemas de radares y satélites no detectaron nada. Que generalmente se investiga que hubo algo similar. Por ejemplo, una de las recientes investigaciones con el caso del hundimiento de la explosión del Ara San Juan, detectaron justamente, se había detectado supuestamente una explosión a través de los radares satelitales, de los controles, y se sabía que había habido algún cuestionamiento. Pero acá no había absolutamente ningún rastro, ni tampoco ninguna data que verifique. O sea, esto es lo más llamativo de todo, ¿no? Qué buen ejemplo que trajiste, porque además el Ara San Juan es un submarino. Entonces, el submarino produce una produce sumergido que más a difícil 50 de detectar, metros, 80 metros, 100 metros. Aún así, los equipos sensibles que los países tienen captan que algo artificial, algo raro ocurrió. En la profundidad marina, acá estamos hablando de un barco que es un barco de 2 cuadras de largo, 15.000 toneladas, y que iba sobre el mar. Bueno, no hubo ni una señal de auxilio. Esto 24 de octubre de 1976. No pasan 6 meses, 20 de febrero de 1977, desaparece el barco de pasajeros de bandera colombiana llamado Betty B. Llevaba 50 personas a bordo. Estaba efectuando una travesía desde San Andrés, Colombia, a la isla de Providencia. Nunca llegó, jamás se encontró ni bote salvavidas, ni chaleco, ni nada. 20 de febrero de 1977. Y vuelvo a decir, esa travesía desde San Andrés, Colombia, a la isla de Providencia, es una travesía igual que la que señalamos de este barco. Algo parecido, viste, que hace muchísimos años atrás había acontecido en el hemisferio sur, concretamente entre la Argentina y Uruguay, en las aguas del Río de la Plata, la desaparición, ¿te acordás en un primer momento de lo que fue el aliscafo, ¿no? En ese entonces, que después, bueno, se detectó que había habido, digamos, alguna avería dentro de la nave, que primeramente se sospechó también porque no se detectaba realmente dónde podía haber estado, ¿no? Justamente porque las aguas también de alguna manera del Río de la Plata son bastante barrosas, arenosas, y al encajarse tal vez el casco, al hundirse, eso provoca también un impedimento que puede ser bastante difícil de detectar por los radares satelitales y por los controladores, ¿no? Obvio. Pero ahí tampoco no hubo, en un primer momento, ¿te acordás? Esto, bueno, ha pasado ya muchos años atrás, no hubo una información clara, precisa tampoco, ¿no? Sí. Pero también con esto me llevas a otro punto importante que quería señalar, que es lugares de desaparición de barcos o de aviones. No es solo, el Triángulo de las Bermudas es el lugar más famoso, pero no es el único lugar. Por eso hay otras. Bueno, en el Mar de la China hay un
lugar que menos conocido por nosotros los occidentales, pero que se llama Triángulo del Diablo, donde también han desaparecido muchos barcos. Y luego, como el ejemplo que dabas, en otras partes del mundo, donde no es con tanta frecuencia, pero también sucede. Hay versiones, hay versiones diversas de toda índole, ¿no? Algunos fantasean demasiado, tal vez. No sé cuál será tu visión al respecto. Pero, por ejemplo, la que se conoce, una de las tantas, es, por ejemplo, de que podría haber un agujero dentro del océano que abduce como un embudo, supuestamente en esa zona, tanto lo que es superficialmente o exteriormente en el aire. Otra versión es el famoso gigantesco pulpo, ¿viste? Es el monstruo del mar o los grandes monstruos del mar. ¿Pueden existir teniendo en cuenta la historia de la humanidad, la historia del planeta? Claro, pero un alternativas o hablamos de otra opción. Un pulpo que sea capaz con sus tentáculos todo eso, ¿no? de hundir un barco de 200 metros de largo, lo veo un poco complicado. Claro, muy fantasioso. Y el tema de la posibilidad de que intervengan seres de otros planetas, alienígenos o naves ovnis, objetos voladores no identificados, que abduzcan de alguna manera esos elementos como para investigarlos o analizarlos, que también se habló muchas veces, ¿viste?, de estas otras variables. Sí. Es más, en la zona del Triángulo de las Bermudas es frecuente la aparición, la observación de ovnis. Eso también es cierto. Sí. Muchos se han sorprendido que dicen que salen del fondo del mar, que, o sea, se elevan directamente, como ha pasado en algunos lugares que han dicho aquí en la costa atlántica argentina, que gente que dice que los ha visto, ¿no?, que ha estado navegando y que realmente han quedado impactados cuando salían justamente los platillos desde el mar, que subían a la superficie. Hubo muchas versiones y muchos que denunciaron esa cuestión, ¿no? Yo lo estudié muy bien 40 años atrás para un libro que se editó, está recontragotado, que se llamó OVNIs, los extraterrestres entre nosotros. En uno de los capítulos yo hablo justamente de lo que en aquella época y desde unas décadas anteriores venía ocurriendo en la Patagonia Argentina, en el Golfo de San Jorge y el Golfo de San Matías, donde la gente que vivía en la costa y los pescadores ya casi se habían acostumbrado a observar realmente ovnis, objetos luminosos que emergían, ganaban altitud y desaparecían, u objetos luminosos que se sumergían. Ahora acá viene una prueba muy interesante. Cuando yo tuve la oportunidad de hablar con pescadores, o sea, gente que pescaba no desde la costa, hablo de pescadores profesionales con sus embarcaciones, ellos me decían, distintas embarcaciones coincidieron, me decían lo siguiente: vea, esto ocurre con cierta frecuencia, estoy hablando de 40 años atrás, esto ocurre con cierta frecuencia, entonces, en más de una ocasión que vimos que el objeto se sumergía, siempre tenemos el temor a que sea un avión pequeño que se ha siniestrado. Entonces, lo usual es que salimos con la embarcación que esté mejor preparada al lugar, porque si es un avión podemos dar una mano, puede haber sobrevivientes. Bueno, no se trata de aviones, dice, pero vimos algo extraño, que es lo siguiente, y se repite en distintos casos. Las aguas allí, Golfo de San Matías, Golfo de San Jorge, son aguas muy transparentes, de manera tal que las algas que hay en el fondo, que son algas que crecen mucho, como si fueran ramas, que están allí agarradas desde el fondo, se pueden ver perfectamente. Entonces me decían estos pescadores, cuando con la embarcación llegamos al lugar que nos parece que fue donde ocurrió el siniestro, ¿qué nos encontramos? Que vemos que las algas del fondo, como haciendo un caminito, están aplastadas o cortadas. Es decir, nos dimos cuenta que lo que se había sumergido, una vez en la profundidad, se convirtió en una máquina que se fue alejando, tocando prácticamente el fondo marino. Y entonces fue aplastando o cortando las algas a la pucha.
Ahí ya no podemos hablar de un fenómeno meteorológico, no podemos hablar de un meteorito, ahí hablamos de algo que estaba guiado inteligentemente, que hizo una inmersión amortiguada y que una vez que llegó a la profundidad correspondiente, se fue desplazando. Tomó dirección y se fue hacia la zona más profunda. Por eso, en aquellos días, y eso yo lo publiqué, nosotros, varios investigadores de OVNIs, el desaparecido Fabio Serpa también, Pedro Romaniuk... Sí, lo hablé varias veces con ellos, viste, que lo hemos entrevistado en muchas oportunidades, y ellos siempre planteaban estas alternativas y estas opciones que eran muy llamativas, ¿no? Claro, pero en lo que nosotros coincidíamos es que a raíz de estas declaraciones de los pescadores, teníamos que pensar que en las profundidades, en la parte más profunda de esas zonas, había bases submarinas de vehículos extraterrestres, no hay otra explicación. Porque se sumergen, se alejan hacia la zona más profunda, no se los vuelve a ver salir, al menos por cierto tiempo. Hay una base submarina. Y nosotros mismos nos preguntábamos, si fuéramos extraterrestres, quisiéramos venir a investigar el planeta Tierra, pero no queremos entrar en comunicación oficial con los humanos. ¿Cuál es el lugar más seguro para ocultarse? Y ese es uno de los tantos lugares que puede haber. Las profundidades marinas. Claro. Es mucho más seguro que el lugar de los continentes que busques. O las profundidades marinas o el Polo Sur. Otra zona de apariciones de ovnis en una época. Toda la zona cordillerana tiene un poco esa, digamos, expectativa de parte de la gente que vive en los alrededores, como que ya están habituados a ver este tipo de elementos, ¿no? De acciones, de elementos no identificados, los ovnis comúnmente conocidos, porque vos viste que cuando hablas con la gente, por ejemplo, de algunas provincias del interior, en el caso, por ejemplo, de Córdoba, algunas zonas de Tucumán, algunas zonas del sur, como vos planteabas, o sea, dan a entender de que tienen contacto, visualización con bastante frecuencia de ver este tipo de objetos. Yo inclusive te comenté cuando hablamos hace muchos años mi experiencia de lo que vivía ahí en el Cerro Uritorco en Córdoba, ¿no? Claro. Lo que me pasó también, por ejemplo, en San Luis, de haber de alguna manera estado en contacto con algo muy extraño y que realmente uno queda sorprendido, impactado, ¿no? Pero ya que está al aire el testigo, que sos vos, ¿por qué no le contás a la audiencia o las dos experiencias o una de ellas? Porque son realmente importantes y es bueno que seas vos el que lo está diciendo, porque sos un hombre con conocimientos, con cultura, es decir, no es que pasó una nube y te confundiste. Claro. La experiencia que yo tuve, por ejemplo, en el caso de Córdoba, en el Cerro Uritorco, fue intentar, digamos, subir el cerro pasado el mediodía, un grave error, ¿no? Y otro grave error, no haber llevado, por ejemplo, agua, para hidratarme. Te podías deshidratar, insolarte. Una locura, que hice hace unos cuantos años atrás, ¿no? Yo estaba con mi pareja, bueno, empezamos a subir. Éramos jóvenes, empezamos a escalar, digamos, el Cerro Uritorco, pasado las 2 de la tarde, que es un horario muy, muy negativo, porque uno no llega a tiempo, digamos, a la parte superior. Nos costó mucho porque era pleno verano, también estábamos con el calzado adecuado, exactamente, no teníamos el calzado adecuado, con ojotas con media, una locura realmente lo que hicimos. Bueno, empezamos a escalarlo, nos agarró la noche, cuando empezó a anochecer nos faltaba poco para llegar, digamos, al pico del Cerro Uritorco. Mi compañera le costaba, entonces, bueno, yo estaba entusiasmado porque lógicamente quería llegar a la punta del cerro. Claro. ¿No es cierto? Bueno, la cuestión es querías hacer cumbre, exactamente. Para los que no conocen, digamos que el Cerro Uritorco es el cerro más alto de la cadena de las Sierras Chicas, tiene casi 2.000 metros de altura, y lo que Pedro Guberman está contando son desde la base del cerro, en las afueras de Capilla del Monte, hasta la cumbre, son casi 1.000 metros que hay que subir.
O sea, nos agarró la noche, en pleno verano, pero imagínate que nos costó bastante subir, porque en ese entonces el camino era muy angosto y llega un momento que no tenés arboleda, no tenés nada. Exacto. Ya es todo zona rocosa, pedregosa, bueno, te cuesta escalar. Y más en las condiciones que subimos nosotros, que no teníamos los elementos para hidratarnos. Yo había llevado solamente una botella de agua mineral, que es una locura, para 2 personas. Se equivoca. Con ojotas con media, escuchá. Claro. Bueno, llegó un momento que mi compañera no podía seguir, entonces quise, agarré y me saqué las medias, le di para que ella pueda seguir escalando, que se ponga las medias. Bueno, ya llegó un momento que yo tampoco no daba más, faltaban, digamos, pocos metros, digamos, nos agarra la noche, ¿qué hacemos? Volvamos, no, bueno, ya que estamos acá, sigamos un poco más, que dale, que sí, que no, bueno, no la convenzo, entonces me dice, bueno, como falta poco, seguí vos. Cuando uno dice falta poco, se cree que es una cuadra, en las montañas no te das cuenta. No eran una cuadra, eran como... porque además, 5 o 10 cuadras más o menos, ¿no? Ese ascenso, igual que el descenso, no te das cuenta. Como ocurre con todos los montes, todos los cerros, uno lo va haciendo, dando vueltas, son curvas y curvas, no es una línea recta. Más en esa zona que ya no vas metido como en un túnel, porque ya es arriba, ya es todo pedregullo, no es como en la parte donde están, viste, la arboleda, que están los arbustos, todavía ahí más o menos... es más abajo. Es más abajo. Bueno, en esa parte ya no tenés nada. Bueno... Está bien, espérame que yo trato de subir a hacer cumbre y vuelvo. Por lo menos para ver, o sea, para ver todo el panorama de arriba y sacar alguna foto. Estaba entusiasmado con eso. Bueno, la cuestión que cuando ponele que hago 2 cuadras, ya también no daba más. De pronto se me aparece algo, una persona, que era como una persona, todo con un manto blanco. Escuchá lo que te digo, ¿no? Bueno, yo digo, qué raro, estarán bajando de arriba, estarán volviendo. Veo que se acerca la persona y con la cabeza semibaja, agachada, o sea, yo no la podía ver completamente, o sea, porque estaba todo con un tipo, una sábana, una sábana blanca, Algunos se van a reír, un tipo fantasma, una cosa así, ¿no? Bueno, me llamó la atención, ¿viste? Primero lo tomé como que algo divertido, pero ya cuando vi que se iba acercando, la cosa ya no me gustó tanto. Entonces le empecé a preguntar, escúcheme, ¿cuántos son? ¿Cuántos están arriba? No me contestaba. Levanta la cabeza, como que se digamos, incorpora hacia arriba, y ahí veo la persona, totalmente blanca, con una cara totalmente blanca, ovalada, tipo achinada. Y bueno, ahí ya medio como que, viste, me agarró un poco de julepe. Obvio. No era una figura humana. O era un fantasma, que es lo que yo después hablé con mucha gente, que creo que a vos te lo comenté hace muchos años atrás. Totalmente, por eso quiero que lo cuentes, porque es muy importante. Empiezo a tratar de hablar con la persona, no me contestaba, digo, bueno, raro, pensé que era una mujer, pasa por el costado, le vuelvo a preguntar, le digo, ¿son muchos más o estás vos sola? Porque como veo que no venía ninguna otra persona, le pregunto, ¿estás vos sola? Bueno, a esto sigue bajando la persona, miro para arriba y cuando me doy vuelta para volver a intentar visualizarla a ella, ponerle que habrían pasado 6 o 7 metros abajo, no había nada, desapareció. Imagínate que me quedé impactado, ¿no? O sea, por supuesto. Uno como que te agarra un poco de julepe, porque miro hacia arriba, no veo nada, entonces ¿qué hago? Atino a desistir de seguir subiendo, empiezo a bajar porque pienso en la persona que me está acompañando, que se quedó, ponele, 2 cuadras abajo, ¿qué va a pasar? ¿Viste? Desapareció, pues raro. Con esa aparición. Exacto, empiezo a bajar, apurado, bueno, me lastimé todos los pies, porque te vuelvo a repetir, como estaba yo en esa situación, que estaba con unas ojotas, sí. Al apurarme está toda una zona con mucha piedra, tierra con piedra, vas patinando, te vas como golpeando, llego y no la veo a esta persona, esta figura desapareció. Entonces le pregunto a mi compañero, le digo, ¿vos viste eso que yo vi? Y se queda como que no vio nada. Uh-huh. No sé si es del julepe, del susto que se pegó. Varias veces yo se lo pregunté, muchas veces hablamos, se lo vuelvo a preguntar y como que no me da ningún tipo de respuesta. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que evidentemente algo pasa, ¿no? Hay algo extraño en todo esto.
o fantasma no era, desaparecer, volar, se cayó, no se cayó, no vi nadie, no escuché gritos, no vi nada. Pero tan misteriosamente como apareció, es un tema muy misterioso, desapareció. A los 2 días de estar justamente ahí en el Cerro Uritorco, me voy a la zona de los Terrones, que todavía eso no estaba como zona turística, recién empezaba, estaba todo el tema de la explotación, las negociaciones que estaba haciendo con la explotación minera el expresidente argentino Carlos Menem, que había vendido por 40 años, había cedido a algunas empresas la explotación minera, otro de los tantos dilemas que tiene la Argentina, de la explotación, ¿viste? Desacertada, con un montón de acuerdos, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy directamente porque me había quedado impactado y había hablado justamente mirá vos cómo son las cosas, ¿no? En el lugar donde yo estaba, esta historia es increíble, ¿no? Habría que hacer un libro esto. Bueno, en el lugar donde yo estaba hospedado era la residencia de quien era justamente la madre del expresidente de la Argentina, que estaba separado de su primer matrimonio. Yo me entero ahí de casualidad por el conserje, que me pongo a hablar a la noche, le cuento la historia y me dice, mira, mucha gente ha comentado lo mismo que vos. Pero es que aquí otra cuestión. A la noche hace un calor tremendo ahí en el cerro, en la zona de la ciudad, ahí en Capilla del Monte. Me voy al centro a comprar una sandía. Hace mucho calor. Bueno, como había visto que había gente que estaba vendiendo sandía ahí en el pueblo, en la ciudad que es la famosa calle Techada, ¿viste? Me voy para allí. Vuelvo con la sandía y me siento en el balcón. Quedaba justo sobre el Cerro Uritorco. Claro, vista al Uritorco. Bueno, habíamos cenado, me siento a comer la sandía. Va. Mi compañera se va a dormir, yo me quedo ahí, estaba escuchando radio. Nosotros en esa época hacíamos un programa en Radio Belgrano, entonces estaba escuchando justamente la radio a la noche. Eran como ponerle las 2:30, 1 de la madrugada. Y de golpe, ¿qué pasa? Miro hacia arriba del cerro, me llama la atención 2 o 3 luces, girando. Digo, tengo la persecuta, ¿no? Observo como un formato de cigarrillos lumínicos también, que giraban y que como ingresaban, ¿viste? En el lateral del Cerro Uritorco. Bueno, yo no había tomado nada, ¿viste? Había tomado una gaseosa, había comido unas porciones de sandía, no estaba, ¿viste? Dado vuelta ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué hago? Atino a otra vez ir a decirle a mi compañera, che, mirá, vení a ver si vos ves lo que yo estoy viendo. Bueno, no es que veía visiones, ¿eh? Cuando se acercó, salió al balcón y empezó a ver hacia arriba, donde yo le señalaba, exactamente pudimos ver también de que había esas luminosidades que como ingresaban, se introducían, digamos, dentro de lo que es el Cerro Uritorco. Sí. O sea que algo evidentemente no es que había un farol o alguien con la linterna, porque después me jodían y me decían, viste, algunos amigos estaban, lo que pasa es que alguno estaba con la linterna, con un farol, y lo harán como para que eso llame la atención, ¿me entendés? Vamos a hacer algunos comentarios sobre todo esto. A ver. Primero voy a continuar con la ironía del farol. Claro, sí. Podría haber sido, puede ser, pero qué sé yo, eso podría haber sido si se tratara de un único caso, o 2, 3 casos, pero la observación en la zona del Cerro Uritorco de objetos voladores no identificados, luminosos, saliendo del cerro o ingresando al cerro, es una cosa tan frecuente. Aparte con la exactitud, ¿viste? Como que se paran arriba, o sea, sobre el lateral, es con de una forma milimétrica como que baja, ¿no? Eso es lo llamativo, lo que a mí me impactaba era eso, digo, bueno, pero no es que por ahí puede ser una estrella o un reflejo de luz, porque bueno, hemos visto, ¿viste? Sí, pero eso que acabas de decir es otro dato muy importante, porque como el Cerro Uritorco está conformado principalmente por uranio, cuarzo y mica, que los tres son conductores de energía, es razonable lo que dicen los geólogos que cuando afirman que muchas de estas luces que parecen salir del cerro o después de bajar hacia el cerro pueden ser reacciones físico-químicas. Esto puede ser. Ahora, cuando el objeto se queda quieto, como el que vos describís, ahí ya no son
fulguraciones ni emanaciones del cerro. Eso es lo llamativo, ¿no? Porque con la precisión que quedan como parados, elevados en el aire, congelados, hace como un stand-by, ¿no? Necesariamente eso implica que el objeto tiene una direccionalidad, que algo lo está guiando, porque si no es imposible que quede quieto. Hagamos la prueba con un globo sonda, un globo aerostático, el viento se lo lleva, va de acuerdo a la dirección del viento. Sí. Las cosas no quedan quietas, suspendidas en el aire, salvo que tengan algún tipo de motor, de energía, para, como le pasa al helicóptero, que puede quedar quieto en una zona. El avión no, el avión tiene que desplazarse, queda quieto, se cae. Entonces, cuando vos haces esa descripción que tantos otros testigos han hecho, y algunos han fotografiado y filmado, he visto filmaciones de eso, sobre todo cuando vos hablas de un objeto alargado, como cilíndrico, lo que ya los precursores de la investigación OVNI, cuando se llamaba platos voladores, estoy pensando en el ingeniero francés Aimé Michel, por ejemplo, que le dieron el nombre de nave nodriza, cigarro volador, nave nodriza, porque ya en aquella época, de los años 50, 60, había testimonios de gente que de ese cilindro veía salir unos discos más pequeños. Bueno, ahora, voy a ir a la figura que viste. Tal como te comentaron, y lo expresaste recién, gente de allá de Capilla del Monte, no fuiste el único que vio esa figura. Vos viste una sola persona, dos o tres. Todos las describen esas figuras, como vos lo señalaste, como de rostro achinado. Prácticamente todos han descrito esas figuras como llevando una túnica o una capa blanca. Exactamente. Pero hay un caso más extraordinario todavía. Hay un caso donde una turista, igual o un poco más irresponsable que ustedes, decide salir, subir por primera vez el cerro sola, bueno, tiene un accidente, cae a un costado de la huella, de la picada, queda herida, imposibilitada de moverse, con huesos rotos, y bueno, queda ahí. Cuando la gente se da cuenta que no regresa y demás, a la mañana siguiente sale el cuerpo de bomberos, que es especialista en esto, en rescatar gente que ha sufrido algún accidente en los montes, y van a buscarla, la encuentran. Pero la encuentran, lastimada, con poco dolor, y lo que más le llama la atención a esta gente, especialistas, es el miedo que ellos tenían, porque se tuvo que pasar la noche en el cerro, que la temperatura baja, que hace frío aunque sea verano, por ahí se ha desangrado, etcétera, y la encuentran bastante, bueno, sí, que hubo que llevarla en camilla, pero su estado anímico, su estado de salud era llamativamente bueno, no había habido desangramiento, y entonces el médico, el paramédico, ya inmediatamente le dice, pero ¿cómo pasó la noche así? No, la noche la pasé bastante bien, porque hasta un rato antes que ustedes vinieran, algunos colegas de ustedes me estuvieron atendiendo, me ayudaron mucho. ¿Qué colegas nuestros? Aquí no ha habido nada. No, si vinieron, me ayudaron, pasaron la noche conmigo. ¿Y cómo colegas? Sí, dice una señora y un señor y otro más, pero tenían que ser médicos, ¿sí? Porque vestidos de blanco. La descripción que vos das, bueno, 3 personas que se quedaron con la mujer herida, evitaron que se desangrara, algo le hicieron, por lo cual tenía algún tipo de anestesia, por lo cual los dolores
casi no lo sentía. De lo contrario hubiera sido imposible pasar la noche con ese. Claro, más si tuvo un golpe, una caída en ese lugar, como yo te comentaba, evidentemente hay mucha piedra, muchas rocas, y es seguro que si vos te caes y tenés un impacto, te va a provocar algún daño serio, ¿no? Si se te complica para caminar normalmente, como nos pasó a nosotros, imagínate si tenés una caída, ¿no? O sea, a eso sumale que no te podés mover y que es de noche, las alimañas, el frío. Bueno, las tres figuras como la que vos describís. Esta persona decía que una era una mujer, dos varones. Cuando ya se recupera ahí en el hospital de Capilla del Monte y la interrogan un poco más, la mujer incluso dice, a mí lo que me llama, presten atención a esto, dice, a mí lo que me llamaba la atención es que, pero yo lo atribuí a mis heridas, que estaría un poco mareada, dice, porque a mí me daba la impresión que esta gente me hablaba y yo les entendía. O sea que ella supuestamente tuvo contacto verbal. O sea, yo no lo tuve, claro. Vamos a ver, no se adelante, amigo. A ver. Porque la señora dice, por eso dice, será que yo estaba mareada, porque dice, yo hablaba, yo les entendía, dice, pero a mí me parece que no me hablaban. Es como, fíjate la manera en que lo explica, dice, es como si me hubieran estado hablando dentro de mi mente. Mentalmente, claro. Telepático. La comunicación fue telepática. Y hicieron esa obra de bien, de cuidarla, y hasta, fíjate que la señora sabía que la iban a ir a buscar porque dice que de esa manera, que yo digo telepática, le dijeron, bueno, quédese tranquila que ya vienen a llevársela, en un rato vienen. La señora se quedó muy tranquila. Con algún tipo, vuelvo a insistir, de anestesia que no le fue inoculada. No tenía ninguna marca de que le hubieran inyectado algo, la señora no recordaba en absoluto que le hayan hecho tomar algo, no, porque imagínate, si podés hablarle telepáticamente, también le podés hacer una inducción hipnótica telepática, etcétera, para que no tenga dolor. Son temas muy impactantes, realmente sí. Son historias que realmente, bueno, en este caso es diferente a lo que yo viví, ¿no? Pero evidentemente hay una similitud, por lo menos con la figura que uno visualizó. Es diferente en cuanto a que aquí hubo una ayuda y una asistencia. Pero la descripción que esta señora y que muchas otras personas han dado coincide con la que vos diste. Alguien que vio una sola persona, alguien que vio dos, alguien que vio varias que se iban ahí entre en la zona donde todavía es boscosa. Bueno, todo esto que estamos diciendo dio lugar a una nueva historia, que es la siguiente. Algunos sostienen que en las entrañas del Cerro Uritorco hay una ciudad mágica, una ciudad secreta, a la cual le han puesto el nombre de Erx, E-R-K-S. Eso me lo contaron también varios vecinos ahí de la zona, porque yo después, bueno, empecé a preguntar, imagínate, y hay mucha gente que reside en los alrededores del cerro, que son estudiosos, ufólogos, gente que estudia justamente ese tipo de cosas, ¿no? Y me sugirieron, ¿sabes qué cosa? Al día siguiente, anda a ver a los terrones. Me dijeron, andate a la zona de los terrones, que yo no conocía tampoco, que está sobre el lateral, digamos, del cerro, ¿no es cierto? No sé si lo conoces. Bueno, fui a los terrones, todavía tampoco no estaba desarrollado el tema de turismo, no había nada. Espera, te interrumpo un segundo para decirte con quién estuve haciéndole de guía en los terrones, con él y el camarógrafo, con José de Ser. Bueno, por eso mismo, yo había hablado justamente con José, y como que yo lo tomaba en joda, ¿viste? Porque claro, seguime chango, ¿te acordás? Claro, porque yo me lo cruzaba en el pasillo de la calle Geli, cuando él ingresaba al noticiero con los muchachos de 9 Diario, y yo le decía, pero qué bien que la verseaste, o sea, cuando me pasó eso, cuando a mí me ocurrió lo que me ocurrió, un día me lo cruzo y le digo, la verdad que vos estarás haciendo joda, pero yo tuve una experiencia que no fue demasiado, le digo, agradable. Y me pregunta José, ¿no? ¿Pero qué fue lo que pasó? Si yo te digo, te me vas a reír, le digo.
No, contame. Si yo te digo, te vas a matar de la risa, te vas a pensar que te estoy jodiendo, que te estoy cargando. No, ¿qué te pasó? Le digo, estuve así le conté esto, lo que acabo de contar públicamente. Sí. Y me dice, no te puedo creer. Le digo, sí, me pasó, no fue joda, Le digo, la verdad que... y bueno, y siempre quedó esa duda, como que no, ¿viste? En los terrones lo que me pasó fue un impacto, digamos, cuando intenté bajar, ¿viste? Que eso es todo como un camino subterráneo, sí. Que también empezamos a bajar con otras 2 personas y llegó un momento que parecía como que nos estaban impidiendo seguir haciéndolo. O sea, que había un montón de gente que nos estaba mirando alrededor, como que había una presión psicológica que no nos permitía, digamos, que teníamos que irnos del lugar, que hasta ahí que no sigamos, algo como que nos decía que hasta ahí está bien, más de eso no. Llegó un lugar, por ejemplo, calculamos o menos un 4 pisos para abajo que llegamos, sí. Donde hay un lugar que es como una gruta, sí. Con un chorro de agua que se ve que viene de las montañas, no sé qué, sí. Nos refrescamos ahí, nos quedamos un rato ahí y cuando miramos al costado, nos miramos entre nosotros y dijimos, ¿vos tenés la misma sensación que yo? Y todos dijimos, sí, nos están mirando. Bueno. Entonces, vámonos, dijimos. O sea, ahí nos agarró el cagazo, ¿no? Hablando mal y pronto, cuando tuvimos esa sensación, como que había mucha gente mirándonos alrededor y eran las paredes de la montaña, ¿no es cierto? Del cerro. Pero estábamos ahí en esa profundidad y dijimos, vámonos. ¿Viste? Una cosa como que rajémonos de acá porque acá no tenemos que estar, ¿no? Bueno, fíjate, una cosa muy fuerte pasa ahí. Fíjate, hay una energía muy muy fuerte. Que sin haber llegado tan profundo, cuando yo le hice de guía a José de Serie al camarógrafo y empezamos a acercarnos a esa zona, él me agarra, yo iba adelante, él me agarra del brazo, José me agarra del brazo y me dice, profesor, pero no estaba filmado nada. Esto es un hecho real que no se grabó ni nada. Sí. Me agarra el brazo y dice, profesor, dice, yo estoy sintiendo algo raro acá. Dice, yo me siento, lo que vos dijiste recién, dice, acá hay una energía, acá hay algo. Sí. Le digo, bueno, la energía natural del lugar, porque la verdad los terrones, como bien el nombre lo dice, tampoco es piedra, es más un tipo de tierra muy endurecida por los siglos y los milenios. Entonces digo, no, seguí, digo, porque es interesante. Habremos dado 4 o 5 pasos rumbo a ese sector que vos recién señalaste, me vuelve a agarrar y me dice, profesor, no seguimos. No, dice, yo estoy sintiendo cosas. No me dijo que fueran miradas, pero sí que él estaba sintiendo algo. No, dice, nos volvemos y nos volvimos. Claro, sí, es muy fuerte. La energía que hay es una cosa muy impactante, realmente. Aquellos que hemos tenido la posibilidad de experimentarlo, yo no pude regresar más, digo más, fui en otra oportunidad y llegué, digamos, a la base. Y cuando quise intentar, como que algo me decía de que no tenía que bajar. No sé por qué. Eso le ha pasado. Me pasó eso, ¿no? La verdad, la segunda vez que quise hacerlo me pasó eso, ¿viste? Pues de esa experiencia dije, no tengo que volver. Y tengo ganas de ir, ¿viste? Porque han pasado un montón de años y cada tanto digo, bueno, tengo familiares en Córdoba. Tendremos que organizarlo. Vamos a tener que organizarlo. O sea, nos vamos con una carpita a ver si nos animamos y podemos sacarnos el julepe, el cagazo de encima y hacerlo. Porque a mí lo que me generó fue eso, un gran julepe, como que había una energía que me impedía seguir, ¿viste? Como que hasta acá sí. Dice. Más de ahí no, como que no siga más de ahí. ¿Por qué? Sí. Porque te vas a encontrar con algo que te puede impactar, no sé qué es lo que pasa. Pero hay una energía muy fuerte, ¿viste? Como que te inhibe. Y en ese lugar especial donde yo te digo, donde está la gruta, que hay, viste, como una vertiente de agua natural que cae ahí, claro. Como que hay algo, viste, muy muy fuerte. Mira, ¿no? Lo que hay que aceptar es que son lugares como tantos que hay en el mundo, donde tal como con tus palabras lo estás diciendo, o lo decía de ser también, hay una energía especial. Y algunas personas muy sensibles lo sienten más. Otros lo sienten menos, otros, como hemos preparado nuestra vida para estas cosas, al contrario, sentimos cosas raras y nos atrae más. Claro. Pero sí se siente. Ahora es lógico que hay lugares con estas energías que la ciencia todavía no ha terminado de estudiar. Seguro que hay cosas, viste, que son mucho más allá, que son mucho más fuertes de lo que nosotros pensamos, ¿no? Claro. Porque los seres humanos tal vez no tenemos la capacidad, salvo aquellos como en tu caso, que son estudiosos, que van trabajando durante
añares, durante décadas investigando y evaluando con los datos que van llegando, uno puede armarse, viste, de un perfil o armarse más o menos de un esquema que le permita de alguna manera discernir sobre esas cosas. Pero aquellos comunes seres humanos que no tenemos nada que ver con esto y que de pronto te encontrás con un impacto de estas características, termina resultando algo, viste, muy impactante, muy fuerte, ¿no? No sabes cómo asimilarlo, a eso es a lo que voy, ¿no? O sea, la experiencia que yo tuve es eso, bueno, ¿qué pasa? Y te genera un montón de dudas, como seguramente le ha generado un montón de personas, ¿no? ¿Existe esto? ¿Hay algo más de esto? Porque, viste, con toda la especulación que hay alrededor, te va generando, viste, mucho ruido. Bueno, pero justamente es la demostración de que sí, que hay mucho más de lo que la ciencia hoy en día nos puede explicar. Esto lo hace decir muy bien Shakespeare en su obra Hamlet, cuando Hamlet le dice a Horacio: hay más cosas en el cielo y en la tierra que las que tu mente puede comprender. Bueno, ojalá que sirva esto como para que la humanidad de alguna manera interprete estas cosas y que, bueno, que si hay algo superior que nos permita de alguna manera empezar a transitar una mejor calidad de vida, ¿no? Que nos saque todos estos problemas que tenemos los seres humanos. Claro, porque viste que uno a veces también se pone a pensar o analizar, ¿no? En el ser superior, en el supremo, en todas estas opciones o cosas que uno puede visualizar en el transcurso de esta corta vida que tenemos los seres humanos, y decimos, bueno, la pucha, qué bueno sería que si están esos seres superiores, que nos den una mano para que podamos ser mejores personas o implementar otro tipo de actitud de vida, ¿no? No va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? No, porque mira, dame esperanzas. No. Como dice Dante en la Divina Comedia, lasciati ogni speranza, pierda toda esperanza. No, porque es de vuelta buscar soluciones que tenemos que implementar nosotros los humanos en algún otro. Cuando no es en un gran padre, es en Dios, es en los extraterrestres. Bueno, hay gente que está convencida que los extraterrestres tienen que venir a ayudarnos, pero nosotros somos los que tenemos que hacer las modificaciones. Hagámonos cargo de, primero cada uno de su propia vida, y luego hagámonos cargo de la vida de la humanidad. Mira, es lo mismo que cuando escucho a alguien que, por ejemplo, estamos organizando algo, que se dice, bueno, que Dios nos ayude, si Dios quiere. Digo, pucha, dejen de molestar a Dios, que debe estar en cosas mucho más grandes y gravosas que la vida de Antonio Lacera, de Pedro Bumerman, de Juan Pérez. Entonces, dejémoslo a Dios. Dios ya nos dio libre albedrío, nos dio pensamiento racional, nos dio la creatividad, nos dio la intuición, la fuerza parapsicológica. Muchachos, tenemos todo. Empecemos a tratar de utilizarla lo mejor posible también. Claro. Bueno, interesante el tema, le pido disculpas a la audiencia, a los oyentes y televidentes, que por ahí nos fuimos de tema, pero realmente quise contar, porque vos me lo pediste también, pero ¿no? Claro, conté un poco mi experiencia, que seguramente aquellos que hayan atravesado una situación similar, estaría bueno que nos hagan saber, que nos las hagan conocer, y bueno, compartimos un poco todo este tipo de inquietudes que van surgiendo a través de este encuentro que es Mundo Paranormal, para un poco conocer el trasfondo de todas estas cosas que nos pasan, ¿no? Porque a nosotros también, como seres humanos, no se crean que porque quien me está acompañando, Antonio Laceras, es un privilegiado, ¿no? Es un ser humano como lo soy yo, como lo son todos aquellos que estamos en los medios de comunicación y que podemos tener experiencias de este tipo. O sea, no estamos exentos de que nos pasen y que nos sucedan cosas como a cualquier hijo de Dios, ¿no es cierto? O sea, es una realidad. Pero también es una realidad que, como bien dijiste, nos amplificamos, hablamos de esto, de manera tal que todavía quedan muchos temas de enigmas y misterios del Triángulo de las Bermudas. Seguro, eso es fundamental. Por lo que propongo que el martes que viene, sigamos desarrollando, nos volvamos a reunir aquí en Mundo Paranormal y sigamos hablando, buscando respuestas a las misteriosas desapariciones. Exactamente, lo que pasa realmente en el Triángulo de las Bermudas como base, digamos, de la inquietud humana generalizada, pero también como desarrollamos en los otros puntos del planeta donde también se dan situaciones similares,
en las cuales muchos por ahí tuvimos la suerte o la experiencia de poder vivir ese tipo de situaciones, ¿no? Absolutamente, así que el martes que viene vamos a continuar. Perfecto, Antonio. Para los oyentes que me han preguntado si tengo una página web con mis investigaciones, sí, tengo www.antoniolaseras.com. antoniolaseras.com. Ahí van a encontrar bastante material de todo lo que hablamos aquí en Mundo Paranormal. Seguramente. Y nos estamos encontrando, Dios mediante, el próximo martes, como siempre, con el doctor Antonio Las Heras en este bloque de Mundo Paranormal a través de la señal internacional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Buen fin de semana. Luminoso abrazo para todos. Gracias, igualmente. Nos vemos. Somos Galáctica, radio y TV digital. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida. Galáctica, otro concepto en comunicación. Mundo Paranormal con el doctor Antonio Las Heras, a quien le damos bienvenido este día, justamente martes muy lindo, muy especial. Antonio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Lo mismo, Pedro, un gusto en saludarte. Bien, bien. Siempre trabajando en nuestras investigaciones, nuestros estudios que volcamos aquí en este espacio de Mundo Paranormal. Y te propongo, si te parece bien, como le habíamos dicho el jueves pasado a los oyentes... Sí, porque nos habíamos quedado con muchos temas pendientes sobre la cuestión de los misterios del Triángulo de las Bermudas, ¿no? La desaparición, las cuestiones que se dan permanentemente hace muchas décadas en ese circuito, en ese sector, ¿no? En esa claro, zona. Lo real que ese triángulo imaginario que tiene como vértices Puerto Rico, Bermudas y... la Florida, zona del Mar Caribe, ha llevado a pensar en todo tipo de respuestas, algunas que no vacilamos en decir delirantes, sí. pero claro, había que buscar respuestas. Sí. Se entremezcla un poco la fantasía y la realidad en este caso, siempre, ¿no? Siempre. Mirá, cuando hay algo que no está explicado racionalmente por la ciencia, siempre queda abierto el espacio a la imaginación, a la fantasía, lo que no está mal. Claro. Porque fíjate que más de un hallazgo científico se produjo gracias a la imaginación o a la fantasía de alguien que pensó, y esto no podrá ser de esta manera por más extraño que parezca, y era. Pero a mí me parece que lo que hay que señalar es, primero, tres aspectos diferentes de las desapariciones que se dan en la zona del Triángulo de las Bermudas. Barcos que desaparecen, aviones que desaparecen. Claro, es un combo raro, ¿no? Complejo. Esperá que falta el tercero. A ver. Tripulaciones de barcos que desaparecen. Y esto ha complicado más la posibilidad para la explicación. Porque no aparece ningún rastro por ningún lado, ¿no? O sea, se fuman. Un barco que aparece a la deriva. Sí, hablamos los otros días que realmente mucha gente quedó impactada porque no podía creerlo, ¿no? O sea, no rescata. Hubo mucha gente que pasaba mensajitos, WhatsApp y preguntaba, pero no rescataron a nadie, no encontraron nada. No, o sea, no encontraron nunca nada. Eso es justamente lo más misterioso de todo, ¿no? Perfecto. Ahora vos fíjate lo siguiente. Hay relatos, como el famoso libro de Charles Bertlis, Triángulo de las Bermudas, donde él trae ejemplos de barcos que desaparecieron hace 100 años, 200 años. Bueno, yo directamente los descarto, porque estamos hablando de una época donde, analizado al día de hoy, la navegación era muy primitiva, navegación a vela, no había forma de comunicación. Si el barco que había salido de Europa estaba en la zona de Bermudas, zona de huracanes, lo sorprendía el huracán, el barco se partía en 20, hacía glup, 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 se hundía, y es lógico que no hubiera más noticias. Claro. Vos viste que hubo varios casos que detectaron con las investigaciones y con los nuevos robots sumergibles que tienen ahora, que detectaron muchas embarcaciones prácticamente de hace siglos atrás, que aparecieron y que justamente pudieron recuperar, y más ahora con el barrido que pueden hacer fotográficamente de las imágenes del fondo de los océanos, han detectado pero cientos de miles de embarcaciones que siempre fueron un misterio, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado con ellos?
pero es razonable porque estamos hablando de una época que no existía ni el telégrafo. Claro. Así que, pero lo llamativo es cuando estos mismos fenómenos de desaparición repentina, sin dejar ninguna señal, empiezan a darse en tiempos como los actuales. Nuestra conversación del jueves pasado comenzó con el caso de esta embarcación que llevaba 20 personas y que entre fin del año 2020 y el 1 de enero, comienzo del 2021, en una zona del Triángulo de las Bermudas, una zona donde recorrió menos de 150 kilómetros, el clima perfecto, estamos hablando de algo ocurrido hace pocos días. Sí, muy raro todo. No hubo una señal de auxilio, nada. Claro. Y repentinamente esa embarcación, que no deja de, no es un carguero de 200.000 toneladas de desplazamiento, pero es una embarcación importante, con 20 personas a bordo, y desaparece. Claro. Pero se esfuma. La gente que iba en él, el barco mismo, no se encuentra ni un bote salvavidas, no se encuentra un chaleco salvavidas. Nada de nada, claro. A pesar que, como dijimos, la Guardia Costera norteamericana hizo un barrido excepcional, estuvo 3 días buscando, recorrieron con barcos, con aviones, pero nada. Entonces ahí es donde empiezan las dificultades. Porque una respuesta que se dio muchas veces es la siguiente: esa zona de Bahamas, esa zona de lo que es en general el Triángulo de las Bermudas, también hay que tener en cuenta que ahí es una de las zonas donde el mar tiene mayor profundidad. Es una zona con profundidades de hasta fosa marina de 5.000 metros, 5 kilómetros para abajo. De manera tal que uno dice, si por alguna razón en esa zona se hunde una embarcación, bueno, es más dificultoso rastrearla, va a una por ahí, profundidad tremenda, que la posibilidad aún actual de determinar que está en el fondo del mar, bueno, además de la presión, imagínate bajando 5 kilómetros en las aguas, eso tiene una presión tremenda, que probablemente a una embarcación de cierto porte la termina convirtiendo en un manojo de metal, como si una mano gigante lo hubiera aplastado. Lo raro es que en este caso no apareció nada flotando, ni detectaron nada de nada. O sea que si hubiese sido ese el caso, que haya terminado con un accidente de estas características o con un naufragio importante, se hubiese detectado algún tipo de rastros, pero no apareció nada de nada por ningún lado. Claro, pero la primer pregunta que hay que hacerse ni siquiera es, pucha, nada se encontró. No, la primera pregunta es, ¿cómo no emitió una señal de auxilio? También, claro. Eso Estas embarcaciones llevan en general 2 sistemas de comunicación, porque uno se puede arruinar, tienen sistemas para emitir una señal de auxilio. Sí, las alarmas internas también que tiene la embarcación. De ese porte tienen 2 sistemas de alarma. Suelen tener un tipo de boya que se desprende y manda señales. Bueno, nada. Nada, de la misma manera como hablábamos la semana pasada, que embarcaciones de enorme porte, barcos de carga, barcos que su pérdida implica muchísimo dinero a pagar a la empresa aseguradora. Este es un dato que nunca se dice cuando se habla de estos misterios, pero que hay que decirlo, porque si hubiera una explicación, por ejemplo un sabotaje, etcétera, en general la empresa aseguradora no paga. Pero el barco desaparece y no hay la menor pista. Bueno, a ver, ¿cuáles son las opciones que hay justamente? Porque lo que me está preguntando la gente, me están generando mucha incertidumbre. Parte por parte. Tengan paciencia, le decimos. ¿No? Claro. Vamos desde las viejas explicaciones a las más recientes. A ver. De las viejas explicaciones, la primera es una zona de huracanes, es una zona donde las aguas pueden ponerse turbulentas, bueno, sí, lo que quieran, pero desde hace décadas
todo eso está vigilado, claro. Sabemos cómo es el clima, los servicios meteorológicos informan al respecto, si aparece un huracán hay un seguimiento por los radares, de manera tal que eso puede haber sido una explicación en otras épocas, pero ya no. La otra opción es, pero ahí está la fosa de Bahamas, una de las zonas más profundas del planeta. Sí, pero ya tampoco es explicación, porque en el caso de los aviones, supongamos que el avión sufre un desperfecto, se estrella sobre las aguas, ¿qué probabilidad hay de que todo el avión, su fuselaje, los pasajeros, etcétera, se hundan a 5.000 metros y no quede algo flotando? La probabilidad es cero. Seguro que algo va a quedar flotando. Una mancha del combustible. Acá hablamos de que nada. No queda nada. Nada. Entonces hay que ir buscando otras explicaciones. Y una explicación muy, muy interesante es la que expresaron ya hace algunos años investigadores del campo de gravedad de la Tierra. Hay geólogos que se especializan en ir midiendo las variaciones del campo magnético de la Tierra. Nosotros creemos, es una creencia nuestra, en base a lo que nos enseñaron en la escuela secundaria, etcétera, creemos que el campo gravitatorio de la Tierra es algo estable. Exacto. Que la gravedad es siempre la misma, que en distintos lugares, en los polos, la gravedad es distinta, pero que la gravedad se mantiene con una intensidad normal, tiene esa normalidad y listo. No es así. Por ejemplo, se ha detectado en la zona de Bermudas que es una zona de gran inestabilidad magnética. Este sería gravitatorio magnética. ¿Esto qué significa? Esto es importantísimo, porque significa que de un instante para el otro, no en un ratito, no en 10 minutos, 15, una hora, no, de un instante para el otro se produce una variación en la intensidad magnética de ese lugar, pero una variación de intensidad tal, y acá viene la clave, que podría desmolecularizar un objeto material. ¿Qué significa esto? Primero, la inmediatez, que a algunos les puede llamar la atención, pero la vamos a explicar con un ejemplo típico. Cuando yo interrumpo la electricidad de una lámpara, lo que voy es al interruptor y digo apagué la luz. Claro. ¿Cuánto tarda en apagarse la luz? Es inmediato. Apreté y se apagó. Claro. Bueno, esa es la misma inmediatez que los científicos han podido demostrar. No solo en el Triángulo de las Bermudas, hay distintos lugares de la Tierra que tienen una elevada inestabilidad magnética. Por ejemplo, otro lugar del que no se habla, pero que yo he visitado varias veces, hemos investigado, es la isla de Pascua, Rapa Nui. La isla que está situada más alejada de todos los continentes, en medio del Océano Pacífico. Rapa Nui es una isla que está conformada por 3 volcanes. 2 de ellos, los más importantes, uno se llama Rano Raraku y el otro se llama Rano Kau. Si uno compra en Chile, hecho por el Instituto Geográfico Chileno, dice, deme un mapa de la isla de Pascua, se va a asombrar porque hay un sector de la isla, y aviso que la isla es una isla pequeña, tiene una superficie menor a la ciudad de Buenos Aires. ¿Estuviste en algún momento allí? He estado varias veces. Claro. En la isla de Pascua he estado varias veces y he estado haciendo el experimento que ahora les voy a contar. A ver. Entonces, vuelvo a decir, mapa del Instituto Geográfico Chileno, el mapa oficial, el mapa geográfico oficial y geológico. Van a advertir que tiene escrito en un lugar una frase medio extraña para el que no conoce. Dice, zona de alta variabilidad magnética. ¿Qué significa? Yo
una de las veces que fui llevando un grupo a la isla de Pascua, les digo, tienen cargado el celular, tienen cargada la cámara fotográfica, todo, las baterías, ¿bien? Sí. Bueno, vamos para allá. Estamos 2-3 minutos, les muestro, llevo una brújula, y la brújula enloquece, gira para todos lados. ¿Cuál fue la gran sorpresa? Les digo, bueno, a ver, saquen unas fotos con el celular, con la cámara fotográfica. No se puede, porque la batería en esos 3 minutos se descargaron todas. Qué bárbaro. Es tal la intensidad de variación magnética que absorbe todo, no deja nada. Te enloquece la brújula. Mira vos. Ahora, ahí es un lugar que ya está registrado, ¿y eso a qué se debe? A que como la isla es volcánica, se nota que en esa zona, en ese sector de la isla, hay una acumulación de cierto tipo de materiales, quizás materiales ferrosos, bueno, en la profundidad. Que absorbe totalmente, digamos, toda la energía que se pueda estar circundando es una zona de total inestabilidad magnética. Y en el Triángulo de las Bermudas, ¿puede llegar a pasar algo similar, que haya, digamos, alguna zona, digamos, que tenga relación con esto que vos estás planteando? Bueno, eso se ha demostrado. En toda esa zona, que más que un triángulo sería como un gran óvalo, en toda esa zona hay momentos, con cierta frecuencia, hay momentos en que se han detectado elevadas variaciones magnéticas. Es más, hay satélites artificiales ya hace décadas que se ocupan de medir la variabilidad del magnetismo terrestre. Y en más de una ocasión han detectado repentinas variaciones que duran apenas minutos. Es decir, el magnetismo está, llamémosle normal, estable, esa sería la palabra correcta, estable, repentinamente se produce una variación, sin que sepamos por qué hasta ahora, dura unos minutos y vuelve a su estabilidad anterior. Es un fenómeno natural, geológico, pero ahora viene la explicación. A ver. Los objetos, cualquier objeto, la lapicera que tengo acá sobre el escritorio mientras hablo, un auto, el velador, la silla, todos esos objetos son lo que llamamos objetos materiales. Los objetos materiales son tales porque las moléculas están acumuladas de una manera, acomodadas de una manera tal que permiten esa solidez, que no deja de ser una solidez aparente, como lo ha demostrado la física moderna. Pero ya lo imaginaban los griegos hace 2500 años cuando hablaron del átomo. Ahora bien, para que ese objeto material mantenga la materialidad que nosotros le conocemos, tiene que mantenerse una estabilidad magnética entre ciertos parámetros, un máximo de tanto, un mínimo de tanto. Si repentinamente hay una variación en la intensidad magnética muy acentuada, se produce la desmolecularización. Es decir, las moléculas que constituyen el objeto se separan en cuestión de fracción de segundos. Dicho de otro modo, está pasando el avión por ahí, lo estás viendo pasar, y en menos de un abrir y cerrar de párpados no está más. Qué bárbaro, o sea que ese efecto se produce instantáneamente, automáticamente. Claro, hasta hoy la ciencia no ha podido explicar cuáles serían los parámetros de previsibilidad para decir, bueno, frente a esto puede estar pasando esto otro, podríamos pensar que en tanto tiempo, en tal momento se va a producir el fenómeno. No, por ahora es repentino, y las causas reales no se terminan de explicar todavía. No se sabe, se desconoce. También por eso hay mucho silencio sobre esto, porque primero no es un fenómeno tan frecuente, y segundo, implica un cierto peligro, porque demuestra, no quiero asociar otro tema más peligroso para la vida cotidiana, pero demuestra que hay ciertos lugares
donde si pasa un objeto, sí, se puede desmolecularizar. Y lo que acabo de decir ha tenido, sobre todo en lo que va de la segunda parte del siglo XX, cuando vuelvo a insistir, las comunicaciones estaban ya muy desarrolladas, hay unos cuantos ejemplos de personas que afirman haber visto, por ejemplo, aviones en vuelo y repentinamente desaparecer. Lo cual a algunos estudiosos los llevó a pensar, bueno, son los extraterrestres que se llevaron el avión, lo secuestraron, pero nosotros que queremos seguir explicando, lo que se puede explicar por menos, no lo expliquemos por más, el tema de la variación de la intensidad magnética es muy interesante. Claro, o sea que no es un tema que se desintegra de pronto una aeronave que está volando, sino como que lo absorbe y desaparece automáticamente en ese momento. No, se desmoleculariza. Claro, no es que se rompen pedazos. Claro, no, por eso. Claro, por eso no quedan pruebas, evidentemente. Se disuelve. Se disuelve. ¿Y puede concretarse? ¿Eso científicamente está comprobado por lo que vos decís que se puede llegar a concretar una situación de esas características? ¿O se mantiene medianamente en reserva? No hay, digamos, un trabajo que haya sido dado a conocer en los últimos tiempos que explique con claridad esto que vos justamente estás comentando, Antonio. En los superaceleradores de partículas, ahí donde hace unos años se habló del hallazgo del bosón de Higgins y estas cosas. Bueno, en esos aceleradores de partículas está demostrado que efectivamente la desmolecularización existe, pero ya antes, por teoría, por cálculo matemático, también se había demostrado que existe. O sea, no es que estamos hablando de algo raro. Lo que estamos diciendo es que si se produce repentinamente una intensa variación magnética, la desmolecularización es posible. ¿Eso puede afectar tanto, digamos, al ser humano, a una persona de carne y hueso, material, o algo material también? O sea, por más de que sea acero, otro tipo de componente. ¿Orgánica o no orgánica? No orgánica también, claro. Claro, orgánico o no orgánico, todo lo que es material lo puede afectar. Para los oyentes memoriosos, esta es la vieja teletransportación de la serie Viaje a las Estrellas. Claro, Lo que pasa es que ahí la fantasía hecha realidad, podríamos decir de alguna manera, ¿no? En general, la ciencia ficción siempre termina antes o después convirtiéndose en realidad. Pero fíjate que cuando en la serie esta Viaje a las Estrellas, el comandante Kirk decía, señor Zulu, transpórtenos. ¿Qué mostraba la imagen? Que los 3-4 astronautas se disolvían, no estaban más, y después aparecían en la Enterprise, en la nave Enterprise, y ahí se volvían a aparecer, es decir, desmolecularización y luego molecularización. Obviamente ¿Qué palabra está? Desmolecularización. Y luego, con las mismas moléculas en otro lado, te volvés a molecularizar. Claro. Ahora, esto es la ciencia ficción, volver a molecularizarte. ¿Y esa puede ser una de las tecnologías que utilizan supuestamente los extraterrestres, los alienígenos? ¿Podría ser una opción valedera en estas circunstancias? ¿Sabes por qué es una opción interesante? Mira, buen tema para 2 minutos dedicarle. Porque cuando los escépticos nos dicen, pero ¿cómo van a ser extraterrestres si en este sistema solar no se ha descubierto vida inteligente? Quiere decir que tienen que venir de otros sistemas solares que están alrededor de otros soles, de otras estrellas. Sí, pero teniendo en cuenta esto que vos planteás, o sea, es interesante, pero teniendo justamente esto como referencia, muchas personas que hemos por ahí vivido situaciones de ver, como hablábamos la semana pasada, una persona que que desaparece, por arte de magia, en 2 segundos desaparece. ¿Puede ser parte de esta situación que se genera? Fíjate, y por eso, cuando los escépticos nos plantean eso, ¿cómo van a venir de 50 años luz, 100 años luz? Para los que no conocen, eso significa, las medidas astronómicas es tan vasto el universo, que los astrónomos generaron la idea de año luz. Año luz
es la distancia que recorre la luz en un año, en 365 días y fracción. Pero teniendo en cuenta que la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Por segundo, que es tremendo. Por segundo. Claro, es increíble eso. Así que imagínense que si decimos una estrella que está a 50 años luz, es una estrella que está a la distancia que la luz a 300.000 kilómetros por segundo tardaría 50 años en llegar. Por eso la pregunta de los escépticos tiene sentido, cuando dicen, pero ¿cómo van a venir de tan lejos? No hay forma. Claro. Y nosotros, los que no somos escépticos, respondemos de otra manera. Decimos, sí, claro, con la tecnología terrestre actual, eso es imposible. Pero con una tecnología más desarrollada como la que acabamos de decir, si el proceso de molecularización y desmolecularización es posible en laboratorio y después a través de una técnica, esas alienígenas atraviesan el espacio desmolecularizados a la velocidad de la luz, llegan al lugar que tienen como referencia, supongamos la Tierra, vuelven a molecularizarse. Evidentemente debe ser ese el proceso, ¿no?, que se puede llegar a estar dando. Sí, pero quería agregar esto. Yo comprendo que haya quien nos diga, esto es una barbaridad, no puede ser, es una exageración. Y yo a esa gente le diría que si tiene la posibilidad de sacar de la tumba a su bisabuelo, le diga al bisabuelo, mire abuelito, ¿sabe que hoy en día se puede ir y volver a la luna con un viaje tripulado, caminar en la luna y volver en 5 días? No lo va a poder creer. Y el bisabuelo se mete en la tumba de vuelta y dice, están todos locos. Seguro. Claro, cualquier cosa que el ser humano imagina es posible. Si nosotros, la historia de la humanidad muestra eso, todo lo que uno ha ido imaginando, al final alguien desarrolló el sistema, desarrolló la técnica, desarrolló la fórmula y se logra. ¿Qué falta para justamente de alguna manera empezar a tal vez diría yo, ¿no?, justificar o empezar a creer en estas cosas que están pasando hoy y que realmente genera mucha incertidumbre también, ¿no?, porque no hay, digamos, una prueba valedera en todo esto de alguna forma de lo que estamos planteando, ¿no?, que puede ser, o como vos decís, los escépticos se deben estar riendo más de uno, ¿no? Claro, lo que pasa es que suceden ciertos acontecimientos que llaman la atención, a lo que yo llamo secretismo. Claro. Hay mucha información, pero mucha información que en algún momento sale algo a la luz y después se vuelve a tapar. Les voy a recordar otro ejemplo. Allá por los años 50 y en los 60 un poquitito más, varios investigadores del tema OVNI, que pues, se llama plato volador, flying saucer, norteamericanos, algunos de ellos militares retirados norteamericanos, hablaron, cada uno alguno en un artículo, otro en un libro, etcétera, hablaron de que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos había conseguido hacer un experimento llamado Experimento Filadelfia. A los interesados lo pueden googlear, van a encontrar información. De eso del Experimento Filadelfia, después no se habló más. ¿Qué era el Experimento fue un tema que generó generó mucha expectativa, pero como que después también se diluyó porque no hubo mayor información. No se habla más. Claro, quedó ahí como información secreta. Ahora, para los que no conocen, el Experimento Filadelfia es un tema importantísimo porque se sostiene que en aquellos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en que Estados Unidos estaba financiando activamente muchas investigaciones sobre el tema de la energía atómica, del átomo, todo esto, el Experimento Filadelfia consistió en invisibilizar, hacer invisible a un barco que durante un rato permaneció invisible, se podía ver, el barco estaba en el mar por supuesto, se podía ver cómo las olas pegaban sobre el barco, pero invisible, y luego se volvió visible. Yo he tenido oportunidad,
investigado eso bastante, he tenido oportunidad de hablar con gente del campo diplomático europeo, y ya retirados todos, gente grande, y algunos de ellos, sobre todo uno en particular, que hasta me dijo dónde fue a parar el barco en que se hizo el experimento. Mira vos. Y me confirmó que el barco había sido comprado después como elemento de guerra, porque era un barco artillado, por el gobierno griego. Y que el gobierno griego lo tuvo en su marina en la marina griega durante años, hasta que después lo mandó a desguace. ¿Y de qué origen era ese barco? ¿Estadounidense? Sí, barco norteamericano, construido en astilleros norteamericanos, era un barco de la Marina de Guerra norteamericana. ¿Y no es llamativo esto que vos estás planteando, justamente relacionándolo con lo que pasa justamente en una zona que está muy cercana a los Estados Unidos, que tenga alguna incidencia justamente que las fuerzas militares o de inteligencia de los Estados Unidos estén trabajando y desarrollando alguna tecnología que sea prácticamente llevado a cabo dentro de lo que es el Triángulo de las Bermudas, y que a veces se les va de las manos o se les escapa el control y se puedan producir estos hechos que se viven cada tanto con las desapariciones en el Triángulo de la Bermuda? Y bueno, fíjate que eso mismo es, dentro de las investigaciones que yo hice, las entrevistas, lo que he leído, es lo mismo que se dice del experimento Filadelfia. Se hizo, pero resulta que el barco no estaba vacío, no es que dejaron el barco flotando a la deriva y utilizaron un tipo de aparato que produce más que una desmolecularización, una invisibilidad. ¿Este estaba con tripulación y con pasajeros también? Sí, también. Y el problema fue, por lo que yo he podido rescatar, que algunas de las personas que estaban en el barco se psicotizaron, enloquecieron. Otras tuvieron directamente un infarto masivo. Otras tuvieron, al volver a visibilizarse el barco, los que estaban ahí se le produjeron repentinas malformaciones en el cuerpo. Por ejemplo, que alguien que tenía su mano normal le aparecieran 3 dedos. Y que esa habría sido la razón, en base a, y sigo repitiendo lo que investigué, y que esa habría sido la razón por la cual 2 cosas. Primero, se suspendió la continuidad de los experimentos, se siguió investigando con más cuidado y en secreto, y segundo, se hizo todo un operativo para desacreditar el tema. Que era falso, que eso jamás había ocurrido. Sin embargo, el tema fue tan conocido que vos debés recordar que hubo un largometraje hollywoodense que se llama justamente El experimento Filadelfia. Claro, por eso, sí. Se me vino a la mente eso cuando vos hiciste referencia, ¿no? Claro. Y que también se habló mucho y después, como que de a poco se fue dilatando, ¿no? Con todos los problemas que tiene la humanidad en los últimos tiempos, evidentemente siempre hay un elemento que permite que eso se vaya diluyendo, ¿no? Sí, pero lo que yo digo es que mientras hablamos de los graves problemas, los aparentes graves problemas de la humanidad, en tanto siguen pasando otras cosas que parecen importantes. Crecimiento de la tecnología y de la experimentación a todo nivel y con un montón de datos que los seres humanos desconocen, ¿no? O sea, son muy pocos los privilegiados que tienen esta información a la cual de pronto nosotros estamos algunas veces accediendo y transmitiéndolo a la comunidad internacional para que vean cómo se van produciendo estos hechos, los casos que se van planteando, las incógnitas que generan y realmente dónde está el trasfondo de esta cuestión, ¿no? Totalmente. Y vos fíjate que por eso, para dar entonces una posible explicación a estos barcos que se fuman con tripulación y todo de golpe, aviones que están volando con un buen clima y repentinamente no hay más noticias de ellos, no se encuentran rastros, el tema de la desmolecularización por una variación intensa del magnetismo del lugar es una explicación posible. Donde se nos complica la cosa es cuando hablamos de los barcos que son encontrados a la deriva, sin tripulantes. Y que pasa por ahí un tiempo prolongado, ¿no? Porque eso es también lo más llamativo, que desaparecen y de golpe después aparecen flotando mucho tiempo después, como si nada, ¿no? Bueno, hay ejemplos de eso, sí. Pero ahí, en el caso interesante, el caso de barcos que
aparentemente han desaparecido y un par de años después alguien los encuentra flotando. Sí. Pero cuando haces la investigación de qué condiciones encontraron al barco, las descripciones que dan es de un barco que ha estado flotando, abandonado. Es decir, tiene todas las características de haber sido afectado por las inclemencias del tiempo, deterioro, claro, le ha crecido verdín, la zona de maderas está putrefacta, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, por alguna razón, que incluso todavía hoy, no se olviden que hay regiones del Extremo Oriente y demás, donde sigue habiendo piratas, Claro. Hay barcos con piratas que toman a otros barcos comerciales, etcétera, los abordan, se llevan el barco, a veces matan a la tripulación, que no nos llegue la noticia aquí a la Argentina o Occidente no significa que no exista. Sí, inclusive muchas embarcaciones de gran porte de empresarios que han desaparecido y que nunca se supo más nada, ¿no? Hay muchos hechos que se han ocultado justamente porque las autoridades no dan a difusión, no dan a conocer estos hechos porque evidentemente les genera un desprestigio también a ellos, ¿no? Totalmente. La acción de piratas en mares de Índico y demás, de Extremo Oriente, eso también lo pueden googlear, lo van a encontrar. Así como está la delincuencia en tierra, en el ámbito, digamos, de los países, en diversas localidades, como pasa, bueno, en Argentina, en Brasil, en muchos países de Latinoamérica, en todo el mundo se da esto, o sea, no es exclusividad nuestra. Lo que pasa es que por ahí hay otro tipo de descontrol, que a veces, bueno, no lo hacen porque justamente hay una manipulación o ciertos intereses creados dentro del ámbito de la política que van trastocando todo esto que estamos hablando. Pero eso es, digamos, algo globalizado que realmente en los últimos tiempos se ha notado que ha tenido un crecimiento muy fuerte y que no se da difusión justamente para no preocupar y no generar, digamos, una mayor tensión entre los países, porque de pronto también ha habido reclamos entre los propios países que han, digamos, tenido este tipo de casos y situaciones porque ellos no le encuentran respuesta, ¿no? Pero tiene sentido, lo que estás diciendo es la lógica. Tenés una embarcación que está recorriendo determinados mares cerca de las costas de tal país o tal otro, alguna responsabilidad tiene que tener ese país en lo que está pasando en sus mares, sobre todo si aparece un barco pirata, toma ese barco de transporte o ese barco de carga, mata a la tripulación o la mete en un bote y la deja ir a la deriva y se llevan el barco. Yo tuve un conocido que me hizo un comentario justamente en los Estados Unidos que él tenía una embarcación de gran porte y realmente terminó muy asustado. Lo conocí justamente en la Florida y le preguntaba yo por qué él no salía, digamos, a hacer recorridas más extensas con esa embarcación que tenía. Y justamente lo que me planteó eso, ¿no? Que en alguna oportunidad había sufrido un hecho de intento justamente de abordaje de otros dos barcos y que de casualidad se pudo escapar, pero que prácticamente le destruyeron parte de la nave porque hubo tiros, son piratas, exactamente, y se salvó de casualidad porque tenía una embarcación, viste, con doble motor, con dos motores, muy veloz, entonces dice que gracias a eso y que realmente porque era de noche prácticamente se pudo escabullir entre la noche, pero que la pasó muy mal y como que terminó traumado. Era un empresario, digamos, de un alto poder adquisitivo estadounidense, digamos, de origen cubano, que me lo presentaron cuando yo estuve justamente trabajando en algún momento ahí en la cadena de Univision en Miami, y justamente habíamos ido no a entrevistarlo, sino por otro tema que él estaba relacionado en la producción de un programa de televisión. Entonces, mirá cómo surgió el tema, ¿no? Le preguntamos, bueno, viaja habitualmente, no, y ahí es donde él hizo el comentario, si no ni me hubiese enterado de esta situación, pero que ya, digamos, te estoy hablando de hace casi unos 10 años atrás, ya había hecho estas características, ¿no? De que realmente había piratas dentro del área, digamos, internacional que ellos realmente ni se imaginaban, ¿no? O sea, le había provocado un gran susto a este hombre, ¿no? Por eso es importante decirlo, porque de lo contrario uno plantea
la acción de los piratas, la gente se ríe y dice, pero este piensa de la época está hablando de la pavada, bandera negra con los dos huesos, las dos tibias cruzadas. Son piratas de este siglo. Con la espada. Aclaremos, son piratas de este siglo, de la ahora época 2020-2021. Sí. Bueno, entonces, esos datos también hay que tenerlos en cuenta cuando hablamos de desapariciones misteriosas. Bueno, el que hace piratería hoy en día en el mar se lleva al barco completo. Claro, y sí. Entonces, por eso vamos mostrando tanto la parte enigmática como explicaciones racionales. Ahora, cuando aparece un barco a la deriva sin la tripulación, uno podría pensar, bueno, ¿no será que fue un ataque pirata, por ejemplo? Tiraron a la tripulación al mar, están muertos, ahogados. Sí, pero esto tendría sentido si uno, recorriendo la embarcación que aparece sola a la deriva, encontrara algunas cosas fuera de lugar. Es evidente que se ha producido algún conflicto, alguna dificultad, no cuando aparece todo normal, digamos, supuestamente. Hay anécdotas de casos donde cuando se sube a la embarcación que apareció ahí a la deriva y encontrar la mesa servida. Claro, es un tema increíble, ¿no? Pronta a que alguien iba a servir el almuerzo o la cena. Y además eso, por otro lado, muestra que el barco no anduvo por zonas demasiado movidas, porque si no... No habría nada arriba de la mesa, claro. Lo que está arriba de la mesa se va a un costado y al otro. Entonces, y luego la explicación, de quienes están convencidos de que acá hay intervenciones extraterrestres. Y que justamente son los que explican que la tripulación desaparece porque algún vehículo extraterrestre los ha abducido. Claro. Y en ese sentido hay que ser honestos y reconocer que algunos de estos barcos que han aparecido a la deriva, barcos con mástiles altos, en más de una ocasión la parte alta del mástil aparece rota. Rota, claro. Como si algo se hubiera apoyado, hubiera golpeado, y entonces quiebra un pedazo la parte más alta. ¿Qué problema, ¿no? Eso no llamaría la atención, porque viste que mucha gente dice que ha visto en diversos lugares del mundo emerger de las aguas del mar o de los ríos aeronaves o platillos. O sea, eso realmente también es una gran realidad, ¿no? Y eso hablábamos ya en los años 70 de bases submarinas de ovnis. Claro. Hoy diríamos bases submarinas de vehículos extraterrestres dirigidos, con fotografías, con testimonios, con testimonios dados desde barcos, desde embarcaciones militares. Claro, el caso de Vietnam, de la guerra de Vietnam, donde hubo 2 patrulleros que denunciaron en algún momento justamente los efectivos de los Estados Unidos que se habían encontrado con esa situación, ¿no? Que estaban patrullando justamente en Vietnam en plena guerra y de golpe que se pensaron ellos que era algún submarino o alguna nave justamente del enemigo, y quedaron realmente impactados, ¿no? De eso se habló muy poco también, ¿viste? No se da mucha información. Por eso tenemos que destacar este punto. Alguna noticia sale, pero después todo es rápidamente ocultado. Ahí en el ejemplo que vos estás dando de lo ocurrido en Vietnam, durante la guerra en Vietnam, es un ejemplo interesante porque precisamente como vos dijiste, los que registraron el hecho... Fueron los propios militares. Sí, pero lo que ellos deducen es, como vos dijiste, que se trata de un arma enemiga. Claro. Entonces, en aquella época, ¿qué arma enemiga tenía que ser? De la Unión Soviética. Y ahí se repite una situación que se dio también durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y los aliados abren cantidad de archivos secretos de las fuerzas del eje, se encuentran con algo curioso. A ver. Que hay una cantidad de informes que aviadores alemanes habían dejado constancia de un arma que tendrían los aliados, sobre todo los norteamericanos,
un arma que era una especie de cera o de platillo que se movía a gran velocidad, que en más de una ocasión los acompañaba y que después se perdía a gran velocidad. Cuando los aliados, sobre todo los norteamericanos, leen esto, se asombran doblemente, porque los archivos de la Fuerza Aérea Norteamericana decía exactamente lo mismo, que habían visto estos objetos y suponían que eran las armas secretas con las que amenazaba Hitler. Claro. Ahora, se habló mucho tiempo. Partes sospechaban, comprobando la realidad de que algo raro había. Y sí. Que ahí no podés decir que era un hecho meteorológico, un hecho astronómico, porque estos aviadores estaban bien entrenados, y ambos veían esos objetos que se movían inteligentemente, que variaban la velocidad. Dice, bueno, para los aliados, estas son las armas secretas de las que dice Hitler. ¿Cuántas cosas se hubiesen salvado y se hubiesen evitado en el planeta Tierra si supuestamente los extraterrestres hubiesen intervenido en su momento? ¿no? Hubiese estado bueno. O sea, fantasiemos un poco con esa alternativa, ¿no? Porque en cada programa te repito lo mismo. No se van a meter. Están haciendo los extraterrestres, los alienígenas, para que nos preguntan, ¿pero para qué vienen? Están haciendo lo que en ciencias humanísticas los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos sociales, etcétera, llamamos observación no participada. Claro. Déjalo saber qué hacen estos, cómo terminan, ¿no? Exacto. Claro. A ver, porque además, imagínate que un alienígena, una cultura alienígena, una civilización alienígena que llega hasta la Tierra, significa que llega a muchos otros planetas de otros sistemas solares. Entonces, no es que su principal interés somos nosotros los humanos. Esa es una mentalidad antropocéntrica bien nuestra. Pero en realidad para ellos ha de ser como cuando un grupo de antropólogos sale a estudiar una cultura que hay en unas islas de Oceanía. Claro, pero estaría bien que por lo menos ahora, en esta situación que estamos padeciendo, tal vez que haya un reflejo o algún tipo de intervención, ¿no? Sería bueno si podría darse esa alternativa de decir, bueno, muchachos, terminen con estas cosas que son evidentemente nocivas. ¿Pero por qué? Y bueno, ¿por qué tendrían que interferir en el natural desarrollo nuestro humano? ¿Por qué venir a hacernos de hermanos mayores, de padres, de jefes, de poderosos, de dioses que nos van a guiar porque somos chiquitos? Yo diría, pensémoslo al revés. Empecemos nosotros a desarrollar un psiquismo adulto, seamos capaces de medir las consecuencias de nuestros actos y analizar el paso siguiente. Leí el otro día una frase irónica pero que me gustó. Decía, los humanos somos la única especie no en extinción, sino dispuesta a extinguirlo todo. Claro. Sí, porque estamos permanentemente autodañándonos, ¿no? Es increíble, uno lo ve cotidianamente en un montón de cosas que se viven, ¿no? El autodaño que se va generando la propia humanidad, ¿no? Desde cualquier grupo sentido que uno empiece a analizar, ¿no? Desde el entorno a veces en el cual uno se maneja en la vida, vos te das cuenta cuánta gente que está, digamos, siempre autodestruyendo la propia posibilidad de alguna manera lograr crecimiento o desarrollo del resto de la gente o del entorno, hasta afectándose ellos mismos, ¿no? Ahí está, el tema es uno mismo. Claro. Es lo llamativo y lo estamos viendo en estos días, en estas horas, realmente con las cosas que hacen los principales líderes del mundo, los dirigentes políticos, los empresarios, los sindicalistas, la gente de la justicia, todos como que se complotan para generar un tema que es lamentable, los grandes negociados en detrimento del mantenimiento de la espiritualidad humana, de la sobrevivencia del ser humano, ¿no? Esto es lo más patético, que mucha gente no toma conciencia de esto que estoy planteando, me parece, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Cuando uno estudia historia, como lo has hecho vos, lo he hecho yo, y lo deben haber hecho tantos de nuestros oyentes, uno se da cuenta que a lo largo de la historia de la humanidad estuvo Nerón, estuvo aquel rey Luis que decía el Estado soy yo, tantos personajes. Lo único es lo que el otro que dijo después de mí que venga el diluvio, y esos eran gobernantes también. Entonces vos vas viendo que a lo largo de la historia se va repitiendo, ¿no? Esto que vos decís se repite.
Ese estado de búsqueda de espiritualidad, de trascendencia, siempre ha sido un interés de pocos. Esto es real. Lo has tenido en grupos espiritualistas, en grupos esotéricos, en grupos filosóficos. También, obviamente, porque para responder lo que vos decías, la primer pregunta que tengo que hacerme, si yo tomo esto, es ¿para qué hago esto? Cuando yo contamino la atmósfera usando distintos tipos de elementos que podría evitar, pero no me pregunto ¿para qué hago yo esto? Como vos decías, se afecta a uno mismo, pero además de afectarme yo mismo, afecto a mis seres queridos, afecto a mi familia, a los que van a ser luego, que serán mis bisnietos. Las nuevas generaciones. Pero sin embargo no hay conciencia de esa eso, ¿no? Pregunta filosófica por el sentido de las cosas. ¿Para qué hago lo que hago? Ahí te llevo a otro de tus campos, ¿no? El ámbito de la psicología. ¿Por qué pasan estas cosas dentro de la mente de los seres humanos, ¿no? Cuando ya venimos de largas experiencias muy nocivas, autodestructivas, y como que se vuelve a insistir, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido del poderío, digamos, del dinero, de lo material, cuando realmente en el fondo hay otra necesidad? Porque eso es lo que se ve permanentemente, y a veces yo me replanteo esto, ¿no? Por ahí no sé si está adecuado decirlo así en el aire, pero uno, como es sincero, como en la vida siempre ha actuado de esa manera, diciendo y haciendo lo que piensa, te lo pregunto porque realmente a veces me llama la atención de que no hay una concientización justamente de esto que estamos hablando, de los acontecimientos que se van dando en muchos países como la Argentina, donde hay un sector que logra un poderío impresionante, y que eso, bueno, cuando uno se pone a pensar, esta gente, ¿no? ¿Para qué está renegando y haciendo los desastres que hacen cuando realmente terminamos todos en el mismo lugar y vamos todos al mismo lugar, ¿no? O sea, esa enfermedad materialista que tiene el ser humano de destruir en desmedro de la otra alternativa que puede permitirle una estabilidad de alguna manera similar al resto de los seres humanos, ¿no? Mira, tiene una respuesta. Si bien la escuela psicológica que yo he abrazado es la psicología de los arquetipos de Carl Gustav Jung, pero acá te voy a responder desde el psicoanálisis de Sigmund Freud. Freud explica algo que a mí me parece exacto. Él dice que el ser humano se maneja entre dos pulsiones, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, Eros y Tánatos. La pulsión de muerte es una pulsión destructiva. Entonces, dentro de la condición humana, así como está la pulsión por vivir, haber un día más que pueda vivir, también está la pulsión de la autodestrucción y la destrucción de la especie, la destrucción del ambiente en el que uno está, que por extensión es uno mismo. Entonces, esa insatisfacción permanente, esa pulsión de muerte, esa pulsión de tánatos, explica perfectamente esto que vos estás señalando. Es algo enfermizo, entonces, muy profundo. ¿Y cómo puede hacer uno para erradicarlo, no? Yo te diría que es una cuestión que hace a la esencia humana. Así como no es enfermizo que tengamos dos brazos, o dos orejas, o una nariz, bueno, tampoco es en sí enfermizo esas dos pulsiones. El tema es qué capacidad está dispuesto cada uno a poner, a dar batalla, para que lo que sobresalga sea esa pulsión de vida y no la de muerte. Y eso, antes que otra cosa, es un trabajo individual y personal. Es una evolución que corresponde a cada uno, pero que además tiene algo que va en contra de estos últimos 40 años de civilización occidental, que es, esto requiere esfuerzo, esto requiere un trabajo de todos los días. Pelear a favor de la vida es un trabajo de todos los días. Y lo vemos en un ejemplo simple. Construir algo, construir un edificio, lleva tiempo, hay que un arquitecto, un ingeniero, maestro mayor de obras, etc. Destruirlo es cuestión de ponerle la bomba en el mejor lugar para que caiga en 3 segundos, te quedaste sin edificio, que tardaste 2 años en construirlo.
La construcción siempre es esfuerzo, perseverancia, método del ensayo y del error. La destrucción es inmediata, es fácil la destrucción. Bueno, esperemos que las sociedades, que los seres humanos empecemos cada día un poquito a repensar esto que estamos viviendo, porque es un claro reflejo de lo que nos está pasando. Está en cada uno de nosotros. Seguro. Los grandes cambios siempre empezaron por alguien y otro que siguió y otro, y así los grandes cambios. Bueno, Antonio, interesante la reflexión del día de la fecha, el análisis que hemos hecho también de esta continuidad del capítulo 2 del caso de las Bermudas, del Triángulo Famoso, y también, ¿por qué no?, esta reflexión humanística desde el ámbito de la psicología, ¿no? Totalmente. Te mando un gigante abrazo, Antonio. Nos vemos y nos escuchamos el martes que viene, 19 horas. Luminoso abrazo para todos. Igualmente, un gran abrazo. El doctor Antonio Las Heras con nosotros aquí, como siempre, en esta edición de Mundo Paranormal, a través de la señal internacional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana, compartiendo todos los mejores contenidos periodísticos y la mejor música del planeta Tierra para vos. Galáctica,